La sutura simple se realiza insertando la aguja en un ángulo de 90 grados en un lado de la herida, avanzando por debajo de la piel y saliendo por el otro lado. El ancho y la profundidad de la mordida deben ser iguales en ambos lados para asegurar una buena aproximación de los bordes. Los bordes de la piel deben quedar ligeramente vertidos. Se anuda la sutura después de cada puntada. Es la técnica más utilizada para cerrar heridas simples y limpias, como incisiones quirúrgicas o heridas traumáticas menores, donde la tensión sobre los bordes es baja o moderada. La sutura simple enterrada se inicia insertando la aguja en la profundidad del tejido, generalmente en la capa subcutánea, y avanzando hacia la dermis, con mucho cuidado de perforar la piel. En el lado opuesto se va a invertir el proceso, por lo que se va a comenzar desde la superficie hacia la profundidad. Ambas puntas de la sutura quedan enterradas dentro del tejido. Es necesario que se use un hilo absorbible. Se usa en la aproximación de capas profundas en cirugías donde se busca evitar cicatrices visibles, como en procedimientos abdominales, mamarios o de cierre profundo en cirugías estéticas. La sutura de colchón vertical se comienza realizando una mordida lejos, es decir, lejos de los bordes de la herida, con la aguja atravesando el tejido subcutáneo y saliendo al mismo nivel en el lado opuesto. Luego se va a realizar una segunda mordida, cerca, la cual es más superficial, para asegurar los bordes de la herida. Es por esto que a esta sutura se le conoce también como lejos, cerca, y se utiliza cuando es necesario disminuir la tensión sobre los bordes de la herida, como en áreas con piel gruesa o cuando hay riesgo de dehiscencia. Por ejemplo, en heridas en el tronco, extremidades o cirugía ortopédica. En la sutura de colchón horizontal se inserta la aguja en un lado de la herida. Se atraviesa el tejido subcutáneo y se sale por el lado opuesto, a una distancia equivalente. Luego, se avanza paralelamente en el mismo plano y se repite el proceso. Al final, se anudan ambos extremos de la sutura. Esta sutura se usa en heridas con riesgo de apertura, como aquellas con tensión moderada. Se usa para brindar una mayor estabilidad y aproximación de los bordes. La sutura de colchón parcialmente enterrada se inicia como una sutura de colchón horizontal, pero en lugar de atravesar la piel en un lado, se va a realizar un recorrido subcuticular en el borde opuesto. Esta técnica entierra la sutura parcialmente, lo que va a reducir la formación de cicatrices visibles. La sutura de colchón parcialmente enterrada es muy útil en cirugía plástica y reconstructiva, especialmente en el manejo de colgajos de piel, ya que va a minimizar el daño en los tejidos y también mantiene un buen suministro de sangre.
La sutura continua simple. Esta, después de realizar la primera puntada y anudarla con un punto simple, se van a continuar las suturas de manera continua a lo largo de la herida, sin anudar entre cada puntado. La distancia entre las mordidas debe ser uniforme para evitar tirantez desigual en los bordes. Al final, se anuda el extremo de la sutura. Esta sutura continua simple es ideal para cerrar incisiones largas o heridas quirúrgicas lineales, como las de laparotomías, donde se requiere rapidez y eficacia y la tensión sobre los bordes es muy baja. La sutura continua simple bloqueada. Esta sutura es similar a la sutura continua simple, pero después de cada puntada se va a pasar la aguja a través del lazo de la sutura. Esto va a crear un bloqueo que asegura cada puntada antes de continuar. Esta sutura ofrece mayor control sobre la aproximación de los bordes y también ayuda a detener el sangrado. Esta sutura es frecuentemente utilizada en fascias y otras áreas con tendencia a sangrado, o donde es importante evitar que la sutura se afloje con el tiempo. La sutura en forma de Y. El primer paso crucial es cerrar el vértice de la herida en forma de Y, para asegurar que los bordes estén bien alineados y que el flujo de sangre en el área sea adecuado. La aguja se introduce en uno de los brazos de la Y viajando hasta la punta del colgajo. Se atraviesan ambos lados de la herida al mismo nivel para mantener una alineación perfecta. Luego se continúan cerrando las 3 ramas resultantes con técnicas de sutura simple o continuas, dependiendo de la tensión en los bordes y la localización de la herida. Esta sutura es frecuente en procedimientos reconstructivos, donde se maneja piel redundante o se crean colgajos para mejorar la funcionalidad o apariencia estética. Se utiliza principalmente en heridas quirúrgicas de resección de tumores o masas grandes, en particular en áreas como la cara, cuello y extremidades. La sutura continua intradérmica se inicia enterrando el nudo en el tejido subcutáneo o dermis profunda, para evitar que quede expuesto en la superficie. La aguja avanza horizontalmente a lo largo del borde de la herida, dentro de la capa subcuticular, asegurando que las mordidas sean uniformes y superficiales, para prevenir que la sutura atraviese la epidermis. Se toma cuidado de que cada punto esté a la misma distancia y profundidad a lo largo de toda la incisión. Al finalizar, se entierra el nudo en la dermis. Esta técnica es particularmente útil cuando se requiere un resultado estético sin puntos visibles. Es ampliamente utilizada en procedimientos donde se busca un cierre estético y limpio, como en cirugías faciales, ginecológicas o mamoplastías.
También es común en cirugías pediátricas, donde la piel más delicada requiere una técnica de cierre que minimice la formación de cicatrices. Su uso es muy habitual en la cirugía cosmética, ya que permite cicatrices más discretas y mejora la apariencia postoperatoria de incisiones largas. Heridas curvas. En las heridas curvas se enfrenta el desafío de que el borde externo de la herida es más largo que el borde interno. Para evitar la formación de orejas de perro o pliegues cutáneos, se van a ajustar las mordidas. Las del borde externo deben ser más grandes, mientras que las del borde interno deben ser más pequeñas. El uso de suturas continuas puede ayudar a distribuir la tensión uniformemente. También es recomendable suturar desde el centro de la curva hacia los extremos, para asegurar una mejor alineación de los bordes. Las heridas curvas son comunes en la resección de tumores o masas en áreas donde la anatomía corporal sigue una curva natural, como en el tórax, la espalda o las extremidades. Esta técnica también es común en cirugías plásticas y reconstructivas, donde se busca preservar la forma natural del cuerpo, o en zonas articulares, donde el movimiento genera tensiones asimétricas en los bordes de la herida. Corrección de oreja de perro. Las orejas de perro son deformidades que aparecen en los extremos de una herida cuando los bordes no se alinearon de manera uniforme. Para corregirlo, se va a realizar una incisión en el área afectada en forma de semiluna o triángulo, alrededor del exceso de tejido. Se va a eliminar el tejido redundante y luego se ajustan los bordes, alineándolos de forma uniforme. Finalmente, se suturan los bordes corregidos. Esta técnica asegura que la piel quede plana y sin protuberancias, lo que mejora tanto la estética como la funcionalidad. Este procedimiento se realiza comúnmente en cierres de heridas resultantes de resecciones cutáneas, como mastectomías o extirpaciones de tumores. También se usa en cirugías plásticas, particularmente en áreas donde el tejido se retrae o en zonas curvas, como codos y rodillas, donde la piel tiende a formar pliegues después del cierre de una herida quirúrgica.
En la técnica A sostenemos la sutura entre el primer y segundo dedo. Envolvemos el cabo 1 alrededor de los dedos medio, anular y meñique. Luego cruzamos el cabo 2 formando un 4 invertido. Usamos el dedo medio para pasar por encima del cabo 2 y debajo del cabo 1. Finalmente, sujetamos la sutura entre los dedos medio y anular y deslizamos el nudo hacia abajo. En la técnica B, sostenemos la sutura entre los dedos medio, anular y meñique. Desplazamos el cabo 2 hacia el primer pliegue interdigital de la mano derecha. Luego, utilizamos el dedo índice de la mano derecha para cruzar por encima del cabo 2 y nuevamente sobre el cabo 1. Llevamos el cabo 1 hacia adelante y presionamos entre el primer y segundo dedo de la mano derecha. Giramos la mano y descendemos el nudo. Finalmente, para la técnica C, sostenemos la sutura entre el primer y segundo dedo. Usamos el dedo índice de la mano derecha para desplazar el cabo 2 y sujetarlo junto con el cabo 1 entre los dedos de la mano izquierda. Pasamos el dedo índice por debajo del cabo 2 y por encima del cabo 1. Después descendemos el nudo deslizando los cabos.